Un cordero con dos cuernos. 7 de noviembre de 2024. De YHVH, el gran yo soy. Mirad. Un gran engaño ha venido de la Babilonia secreta y ha cautivado a la tierra en su abrazo mortal. Acercaos para comprender el gran engaño, oh vosotros que moráis en la tierra, y comprendan los tiempos en que vivís, porque el gran engaño está aquí, del cual la tierra se entretiene porque su mundo es un escenario y sus líderes son actores, incluso farsantes que fingen, y así, ahora revelaré la verdad sobre su circo con el que encantan a las masas. Cuidado. El gran engaño ha caído sobre vosotros con muchas señales y prodigios mentirosos, y este gran engaño tiene como objetivo la destrucción de Jacob, incluso las intenciones que Esaú ha mantenido en secreto a lo largo de los siglos, pero que ahora serán reveladas y expuestas para que todos las vean. Y como mi hijo, Jesús el Nazareno, dijo a sus padres en Judea en los jubileos pasados, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y haréis los deseos de vuestro padre. Y así vengo a ti, oh Israel, para que no seas engañado por este gran engaño, porque tú eres el objetivo previsto, aunque la tierra se tambalee, pues quien tiende la trampa a la vista del pájaro. Y soy yo, Yahweh, incluso el gran yo soy, quien viene a advertir a mi pueblo por medio de estas palabras que he revelado y enviado por mi mensajero y siervo, quien está comisionado para estos propósitos. Así que vengo a aquellos que son de las tribus, ya sea que estén cerca o lejos, ya sea que estén en la tierra o dispersos en el extranjero, y reuniré a todos mis remanentes con su Mesías y pastor principal, Yeshua HaMashiach. Porque Él es quien llevará a Israel a la seguridad en manos de mis poderosos 144.000, porque a Jesús el Nazareno lo he hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es quien gobernará la tierra con justicia durante su reinado de 1000 años desde el trono de David en Israel, que Él ha heredado. Porque así lo prometí a vuestros padres, y yo soy el que cumple todas las promesas que hago, muchas veces, en mi justicia eterna, para que todos puedan decir amén, y yo soy el Dios eterno de la justicia, que no desfallece. Sin embargo, así es como el dragón se levantará por completo y la bestia del mar se ha escondido para poder levantarse por completo entre aquellos a quienes guiará, y se levantará de las cenizas en el momento señalado. Ha saqueado y dispuesto la destrucción total de la Babilonia secreta, incluso trabajando mano a mano con la bestia de la tierra para organizar y ejecutar su destrucción, y así lo he permitido para que lo logren. Y el mundo está encantado por la gran ramera y ya no puede imaginar un mundo sin la opresión de la gran ramera con la que ha oprimido a los pueblos de la tierra y corrompe mi creación con la inmundicia de su fornicación, incluso dada al mundo desde esa abominable copa de oro en sus manos. Y así es como vengo a advertirte, oh Israel, del gran engaño que está a punto de sumir al mundo en una guerra total y en el caos, un engaño que han ensayado utilizando sus tecnologías, pues todos ellos son farsantes que engen, y de su engaño surgirá su falso profeta, que hará su entrada en la tierra como el falso Mesías de Esaú. Y Esaú se enmascara y se esconde entre Israel, fingiendo incluso que son Israel mientras tratan de mezclarse entre Israel, ocultando incluso su verdadera naturaleza entre aquellos entre los que fingen estar. Son cizaña entre el trigo y el Señor de la cosecha los arrancará de raíz. Y así, el dragón se levanta, porque es su hora, y Cristo Jesús retirará repentinamente de la tierra a los fieles en Cristo, tanto a los vivos como a los muertos, y entonces el juicio caerá por completo sobre la Babilonia secreta, incluso sobre esa gran ramera escarlata predicha por Juan el Revelador hace muchos jubileos. Y yo soy el anciano de los días, incluso el Señor de los espíritus, y testifico para que todos puedan entender mi discurso, lo que ha sido volverá a suceder, y lo que se ha hecho, se hará de nuevo, y no hay nada nuevo bajo el sol. Y así es como los caídos han trabajado para destruir a Adán de la tierra desde el principio, para poder tomarla para sí mismos, incluso mi jardín de la vida, donde cuido y nutro las almas de los hombres para poder redimirlos de la corrupción en Cristo Jesús, a quien he creado como el último Adán y es. En vuestro Mesías, oh Israel, donde el Israel de Dios será completamente reunido y redimido como un nuevo hombre formado a semejanza de vuestro Señor y Redentor, quien compró vuestra redención con su propia sangre expiatoria. Así que comprende, oh Israel, que Jesús el Nazareno es Yeshua HaMashiach, que también es Cristo Jesús, comprende el énfasis de sus nombres porque tu salvación es completa, así que escucha sus palabras en obediencia por el bien de tus propias almas, porque ya no tienes tiempo para discutir más con tu Creador ni tienes tiempo para rechazar más a tu verdadero Mesías. Y está escrito lo mismo que yo declaré, y así hice que Yeshua HaMashiach revelara a su apóstol Pablo acerca de él, por lo cual, Elohim también lo exaltó y le dio un nombre por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así es, que yo, YHVH, el gran yo soy, certifico una vez más la autenticidad de estas palabras para que vuestra fe sea inquebrantable. El gran engaño está aquí y muchos caerán en él y muchos caerán en las llamas, incluso todos aquellos cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio.
Porque yo, el Sadai, soy el que conoce el principio desde el fin y, aunque doy a cada alma la oportunidad de vivir una vida recta ante mí, sé quienes elegirán llenar sus pecados al máximo de entre aquellos que vendrán a Cristo para ser recreados en la justicia, y mis juicios son perfectos en mi justicia. Pero tú, oh Israel, no tienes justicia porque has rechazado al Dios eterno de la justicia, porque rechazas a mi Hijo unigénito, a quien envié para la remisión de los pecados como el Cordero de Dios, por lo tanto, tus pecados permanecen. Y así te aconsejo, Israel, escucha las palabras del gran Yo se oye en este último tiempo y acepta mi sacrificio. Sí, Israel, yo proporcioné un sacrificio perfecto para ti porque Adán fue corrompido en la perfección y la vida de la carne está en la sangre. Y así, el pecado se transmite por la sangre, que es la vida de la carne, del padre a su descendencia, de manera que, ya sean hombres o mujeres, heredan la corrupción porque Adán está corrompido para siempre. En mi misericordia y amor eternos, proporcioné lo que es imposible de lograr para cualquier otro ser, creé y di a mi Hijo unigénito, a quien Moisés ordena que obedezcáis, por los pecados de toda la humanidad, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres. Sin embargo, es Israel a quien tus enemigos desean destruir porque anhelan volver a tener su edad de oro, una edad de oro que nunca volverán a recuperar porque, en lugar de su antediluviana edad de oro, deliberadamente llena de pecado, en la que abundaban abominaciones de todo tipo, tendrán un duro juicio y castigo, ya que su reino será completamente destruido. Y pronto sucederá que la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago ardiente de azufre y fuego, y Satanás será atado durante 1000 años en tormento y gran temor de su herencia venidera en las llamas eternas del castigo, donde el gusano no muere. Y el dragón será atado a la tierra para que no puedan entrar en los cielos eternamente, sino que serán mantenidos bajo el firmamento atados a la tierra para el juicio que ellos codiciaban. Y el dragón tiene gran ira en su derrota, porque es derrotado por completo a manos de Yeshua Amasiach, que es la simiente prometida de la madre de todos los vivientes, pues así lo prometí a Adán y Eva en mi amor por ellos. Así es que solo se le permite cumplir mis propósitos eternos antes de ser enviado para siempre a las llamas, y yo pondré el sello, y no vendrán a la mente ni serán mencionados, porque así es vuestro futuro prometido, en el que seréis liberados de vuestros opresores para siempre y viviréis en paz eterna y perfecta si tan solo os arrodilláis ante vuestro verdadero Mesías, Yeshua Amasiach, porque no hay otro camino. Así es como ahora os haré comprender las cosas que están a punto de suceder, y sin duda se revelará la trampa tendida por el cazador, incluso la trampa tendida por el dragón que busca atrapar a mis preciosas palomas, incluso a mi pueblo peculiar que reservé para mí mismo. Y yo soy quien hizo que la paloma de Noé regresara con una hoja de olivo en su pico, y de la misma manera, yo soy quien ha enviado mi tratado de paz eterna en la persona de Jesucristo, tu Mesías resucitado, oh Israel. Por lo tanto, comprendan los tiempos en que viven. La sinagoga de Satanás actúa con muchas señales y prodigios mentirosos, y con engaños hacen la guerra. Realizan sus rituales abiertamente, disimulados como entretenimiento, noticias y mítines políticos. Han completado su proceso de selección, en el que Esaú ha elegido ahora a su cordero de entre la sinagoga de Satanás para su engaño blasfemo con el que buscan atrapar. Pero la bestia de la tierra no es el cordero de Dios al que se burlan de manera tonta y blasfema, sino su falso profeta, al que ahora han seleccionado para sí mismos, que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como el dragón. Y así hice que mi Hijo, Jesucristo el justo, revelara en la elección es tuya, estudia para aprender. Cuando Barrabás recibió una herida en la cabeza como si fuera mortal y ese evento tuvo múltiples significados que él no reveló en ese momento, pero fue en este meeting, incluso en su ritual de selección, donde dicen que Yahweh mismo le hizo un agujero en la oreja convirtiéndolo en mi siervo divino. Y así es, juro por mi propio nombre, incluso YHVH el gran yo soy, que no lo he convertido en mi siervo, ni he dado ningún otro Mesías excepto a mi Hijo unigénito, incluso Yeshua Amasiach, que es el único Cordero de Dios que jamás enviaré. Y así, su intento de asesinato fue utilizado como una de las muchas señales y prodigios mentirosos que este impostor finge. Y este impostor no es de mi naturaleza ni de mi rebaño, sino que es mi enemigo. Sin embargo, muchos en la Babilonia secreta que fingían que Jesucristo era su Señor ahora han abandonado a su potencial Señor en favor de Barrabás, que habla como un dragón y sin embargo es un cordero con 2 cuernos. Y sin embargo, muchos de los que han hecho de Barrabás su Señor serán abandonados al fuego refinador porque su salvación no se completó del todo, ya que no acudieron a Cristo con corazones llenos de fe y arrepentidos, sino con las lujurias que produce el Evangelio de la prosperidad. Porque la sinagoga de Satanás corrompió sus escritos sagrados con su consentimiento y ahora se han convertido en sionistas. Y, sin embargo, a muchas de estas mismas almas se les concederá el honor del martirio por su salvación si deciden aceptar la salvación invocando el nombre de su Señor Jesucristo. Hasta el final, y yo las recibiré eternamente y para siempre, y sus sufrimientos no se compararán con la gloria que se revelará en ellas. Así pues, este falso Mesías viaja y predica hablando como un dragón y finge y dice muchas cosas grandiosas y blasfemas incluso antes de levantarse por completo, y afirmará que se levantará. Entended, pueblo mío,
que este falso profeta, que también es la bestia de la tierra que sirve a la sinagoga de Satanás, ha sido ahora elegido como su cordero. Y sucederá que su cabeza parecerá herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravillará y seguirá a la bestia. Y así se levantará este engañador. Al levantarse, afirmará que se ha sacrificado como un cordero de Dios, trayendo paz a Israel como su paloma que les trae una hoja de olivo. Y no solo a Israel, sino a la tierra misma, y parecerá que ahora ha regresado para traer paz, pero él no conoce los caminos de la paz y, en el juicio de la Babilonia secreta, se desatará una guerra total. Porque un falso espíritu de consuelo del dragón se ha instalado en la tierra, e incluso he enviado un fuerte engaño para que todos aquellos que se complacen en la injusticia crean una mentira, para que todos los que se complacen en la injusticia sean condenados. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá una destrucción repentina y no escaparán. Y muchos en la Babilonia secreta, incluso aquellos que creen en sus mentiras y siguen sus buenas palabras y sus discursos bonitos, están cautivados y atrapados por una paz falsa en la que imaginan que sus deliciosas y pecaminosas vidas continuarán, que hoy será como ayer y mañana será igual que hoy, y muchos gritarán, aullarán y se lamentarán de que ahora les han quitado su esperanza, y lucharán contra sus compatriotas hasta la muerte, y mientras tanto, su ataque sorpresa se desatará por completo. Incluso cuando mi restringidor sea levantado de la tierra y la Babilonia secreta caiga a una doble porción de juicio en una hora, mientras caen muchas calamidades. Y la sinagoga de Satanás tendrá su guerra con la que ha genocidado a los inocentes en su engaño para incitar, y aquellos que adoran sus cubos negros se agotarán en la matanza, incluso una matanza provocada a propósito por un gran engaño, y de las cenizas se levantarán. Y los caídos se rebelarán por completo ofreciendo a la humanidad una ayuda aparentemente benevolente, pero sus métodos y tecnologías tienen como objetivo atrapar a todos los que puedan en su herencia en las llamas del castigo, del que nunca escaparán y donde recibirán muchas veces más por cada uno de los pecados que han cometido y se hará justicia. Pero, ¿qué cazador pone la trampa a la vista del pájaro? Así que les hago comprender que el juicio de la Babilonia secreta ha sido preparado y que están listos. Pero primero, este falso cordero con 2 cuernos fingirá ser virtuoso cuando en realidad es un pastor sarnoso, uno de los 2 cuernos que gobernarán, incluso el cuerno pequeño de Daniel. Y parecerá que se ha esforzado por salvar a la Babilonia secreta purgando su corrupción, pero en realidad es un gran corruptor que ha atrapado a muchos a los que ahora purgará y culpará de su corrupción, con la que extorsionó a muchos para que se sometieran. Y ahora todo lo que no se ajuste a sus propósitos, o quienes puedan testificar de primera mano su maldad, serán eliminados por las manos de este pastor sarnoso y culpados por los pecados en los que aún participan y en los que llevan a otros, y no escaparán. Y también hay que entender que muchos de los que participan en sus crímenes y que son cizaña como estos pastores sarnosos se trasladarán a sus búnkeres y se esconderán en el corazón de la tierra de la ira venidera, y destruirán todas las pruebas de las vidas que asumieron en la Babilonia secreta con gran engaño, y no escaparán de la ira venidera. Sin embargo, así es como sus pecados serán expuestos hipócritamente por este falso profeta, y él parecerá ser justo y recto, incluso un hombre enviado por Dios para la salvación de Israel, y así la trampa está lista para saltar. Y sin embargo, cada una de sus obras las he registrado en los libros de los cielos, y personalmente recuerdo cada detalle y conozco todos sus crímenes, y los expondré, y pagarán eternamente por sus viles pecados. Así que la bestia del mar se está preparando para levantarse como su madre y la bestia de la tierra se está preparando para levantarse como un falso cordero, porque ¿qué cordero tiene 2 cuernos y habla como el dragón? Sin embargo, Esaú se ha preparado para recibirlo en la tierra que busca robar y serán completamente erradicados por la poderosa mano de Yeshua Amasiach, quien he empoderado, compartiendo incluso mi propio trono con mi amado Hijo, y él aplastará por completo la cabeza de la serpiente y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, porque son los caídos los que se negaron a doblar la rodilla ante mi mandato en su rebelión y son ellos los que atacaron mi creación con astucia y malicia, y pagarán por toda la eternidad. Y así juro por mi propio nombre una vez más que yo, YHVH, el gran yo soy, juro que el único Mesías que he enviado a Israel y que verdaderamente enviaré es mi único Hijo engendrado, Yeshua Amasiach, a quien vuestro padre rechazó y a quien vosotros rechazáis a causa de las mentiras que heredasteis de sus corazones endurecidos, transmitidas en vuestro blasfemo Talmud. Y así vengo a ti en mi amor por ti, oh Israel, para que pueda revelarte plenamente la trampa que te ha tendido Esaú, que aún busca la destrucción de Jacob. La bestia de la tierra te ha encantado como tu falso profeta y se levantará y vendrá a ti como tu cordero sacrificial que se sacrificó por Israel y fingirá ser tu verdadero Mesías. Cuando, en realidad, está contaminado por Esaú y ningún Mesías se levantará jamás de Dan. De hecho, viene para destruir a Jacob, pero la trampa que tiende atrapará a aquellos que lo siguen voluntariamente, y así serán cautivados para siempre por sus mentiras y aceptarán su marca, que él tratará de imponer al mundo para esclavizarlo y destruirlo. Y por eso te digo, oh Israel, que te arrodilles en obediencia a tu verdadero Mesías, que vino a ti como el Cordero de Dios, a quien tu padre rechazó por culpa de Esaú.
Inclina tu rodilla ante tu Señor de señores y Rey de reyes y acepta mi salvación para que yo pueda redimirte de la maldición de la ley, porque ningún hombre que viene a mí a través de Moisés es justo, excepto el hombre Cristo Jesús, a quien he cambiado para siempre, y después de la carne ya no es conocido. Porque lo he glorificado de manera similar a como el faraón glorificó a José y compartió su trono, excepto que en el trono él era más grande que José y conservó su autoridad. ¿Por qué? Yo soy el que es desde la eternidad hasta la eternidad y no hay nadie más grande que el gran Yo soy. Yo soy el que ha enviado estas palabras a mi amado pueblo para que pueda venir a vosotros y quitar vuestra ceguera parcial cuando vuestros corazones se vuelvan completamente hacia vuestro Mesías. Incluso vuestro verdadero Mesías, Cristo Jesús, el Señor resucitado y glorificado. Yo soy el Dios eterno de la justicia que no desfallece, y os pregunto, ¿hay algo demasiado difícil para que mi mano poderosa lo logre? Así que te imploro, oh Israel, que obedezcas la voz de YHVH, incluso a tu Elohim, que fue pastor de tus padres por mano de mi siervo Moisés, a quien rescaté cuando fue sacado de las aguas del Nilo para llevarlo a la seguridad y la preparación real en la casa del faraón, al que derrotó en obediencia a YHVH. Yo soy él, incluso YHVH, el gran yo soy, que juro por mi propio nombre y certifico plenamente en la verdad eterna que Yeshua HaMashiach cumplió la ley de Moisés como la Pascua perfecta para todos los tiempos que yo proporcioné perfectamente con mi propia mano, por lo que ya no hay necesidad de sacrificios. Yo soy YHVH, el gran yo soy, y juro por mi propio nombre que fui yo quien resucitó a Jesús el Nazareno de entre los muertos después de que se sacrificara como el Cordero de Dios, un sacrificio que acepté para siempre y por toda la eternidad para la redención de Adán como un nuevo hombre en Cristo Jesús, que es Yeshua HaMashiach, vuestro verdadero Mesías. Y yo soy quien certifica la autenticidad de estas palabras que he enviado en el Evangelio eterno que ha sido revelado por mí mismo y Yeshua HaMashiach a nuestro poderoso mensajero, quien ha sido preparado por Yeshua HaMashiach con mucho castigo y purificación para mis propósitos eternos y fielmente ha regresado a Yeshua HaMashiach y así ha sido restaurado. Y así os invito, pueblo mío, incluso a Israel, a quien amo con un amor eterno, a uniros al Israel de Dios y venir a Yahweh, incluso al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de Yeshua HaMashiach, para que podáis ser reunidos eternamente en el Israel de Dios y volver a mí por medio de vuestro verdadero Mesías, incluso Yeshua HaMashiach. Y yo los recibiré para mí y los restauraré a su herencia y recompensa que está en la poderosa mano de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado por el cual los hombres puedan acercarse a YHVH, el gran yo soy, pues así lo he declarado, así que besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mirad. Los tiempos han llegado y la cosecha de los primeros frutos ha llegado, y serán reunidos ante su Señor y serán glorificados para mis propósitos eternos. Yo soy el que soy y yo soy YHVH, así que obedeced mi voz eterna y venid al Padre de las Luces, que ya ha preparado vuestro camino. La reunión de los fieles en Cristo. 10 de noviembre de 2024. Mirad, mirad. Comprendan lo que está a punto de desatarse sobre la tierra. Mirad, mirad. Ciertamente, la ira del Cordero está sobre ti, misteriosa Babilonia. Y como yo, Yeshua HaMashiach, he advertido, así se hará. Mirad. Mirad. El día está sobre ti, oh Babilonia secreta, y ha llegado tu día de juicio, incluso un día que desatará ese gran día prometido desde antiguo, incluso el día del Señor. Ay de vosotros, habitantes de la tierra, porque una gran ira está a punto de desatarse plenamente sobre vosotros, y no escaparéis, y verdaderamente, verdaderamente, la 70ª semana de Daniel ha llegado. Por eso aconsejo a mi iglesia, a mi cuerpo e incluso a mi novia que se ciñan con mi justicia y se preparen para presentarse ante su Señor, incluso en la sala del trono de Yahweh, donde presentaré las primicias, incluso a todos aquellos que reuniré, que han dormido en Cristo y descansan esperando mi llamada, e incluso a todos los que están vivos en la tierra y son fieles a Cristo en el momento de mi aparición. Y de la misma manera que me presenté ante Yahweh como las primicias de entre los muertos, así también vosotros seréis identificados con vuestro Señor eterno de la justicia. Porque de la misma manera que yo fui llevado a los cielos, así también vosotros seréis llevados a los cielos, donde presentaré mis primicias de la cosecha sin mancha ni arruga ni nada por el estilo. Y todos vosotros estaréis ante mi tribunal, ese gran tribunal donde vuestras obras serán juzgadas y algunos serán recompensados, y algunos sufrirán pérdidas y algunos experimentarán tanto pérdidas como recompensas, como la madera, el heno y la paja que se queman, porque ninguno de vosotros ha caminado perfectamente ante mí y, sin embargo, en el amor de Yahweh, quedaréis completamente asombrados por la magnitud de vuestra herencia. Y para mis vencedores, vuestra recompensa es grande y heredaréis todas las cosas, tal como yo lo hice cuando vencí a los caídos. Sin embargo, todos los que se reúnen con su Señor eterno, incluso Yeshua HaMashiach, alcanzarán una nueva vida al ser recreados para toda la eternidad y nunca seréis corrompidos ni cambiaréis de la perfección que os espera, porque Yahweh así lo ha declarado. Y de repente seréis llevados, y el mundo sabrá que he aparecido, y el que lo detiene será quitado.
Y en ausencia de mi detenedor, toda la fuerza e influencia del mal se desatará plenamente sobre la tierra. Y soy yo, Yeshua Hamasiach, incluso Cristo Jesús, quien declara estas palabras, y así estas palabras serán conocidas en la tierra, y encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas. Y así es, y así será, pero solo por un tiempo extremadamente corto el reino del dragón se levantará en su totalidad, porque así se les ha dado para que lo logren. Porque cuando fui rechazado por mi pariente, incluso Israel, de quien soy pariente redentor, me volví hacia las naciones para que las naciones fueran bendecidas, tal como Yahweh prometió desde antiguo. Y mis palabras fueron recibidas con fuerza, incluso a través de una gran persecución y muchas pruebas, y las puertas del infierno no prevalecieron contra mi iglesia. Sin embargo, aún así, cuando mi iglesia sea removida, y mi restringidor sea removido, el mal se apoderará completamente de la tierra, y ellos no escaparán. Incluso todos los que se complacen en la injusticia y están dispuestos a rechazar a Jesús el Nazareno en favor de Barrabás, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá una destrucción repentina, y no escaparán. Y, sin embargo, el dragón se rebelará, y está atado a la tierra y expulsado de los cielos para siempre, sin posibilidad de regresar, y tiene una gran ira porque sabe que su tiempo es corto, y sin embargo, piensa tontamente que aún puede derrotarme a mí, Yeshua Hamasiach, a pesar de que lo derroté de manera contundente y absoluta en el Calvario en mis obras expiatorias de salvación que culminaron con, consumado es. Y los caídos de alguna manera piensan que pueden escapar de su juicio prometido desde hace mucho tiempo porque temen su futuro más que nada, porque comprenden que en su propia crueldad no han mostrado ni muestran misericordia. ¿Cómo saben que no han mostrado misericordia? Por lo tanto, no se les mostrará misericordia. Son muy conscientes de que todos sus actos injustos y detestables les serán devueltos multiplicados por 1000 en ese gran lago de azufre ardiente, donde las llamas del castigo nunca se extinguirán. Incluso las llamas creadas para recompensar cada mala acción que han cometido en sus pechos, y pagarán por completo y estarán en agonía eterna. Porque atacaron a Yahweh y atacaron el jardín de Dios, incluso cuando fingían ser dioses, y su juicio ha llegado. Sin embargo, así es, los caídos han adormecido a las masas con sus tecnologías, sus frecuencias y los placeres del pecado, y la recompensa de la injusticia. Sin embargo, así es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por lo que ahora les daré las tinieblas que tanto desean. Porque todo placer será quitado de la tierra y las vidas de prosperidad pecaminosa y extravagante nunca más se verán en la tierra de la misma manera en que los hombres acumulan tesoros para sí mismos y abandonan a sus semejantes en su codicia e injusticia, incluso burlándose de los necesitados mientras los pisotean en su camino para acumular más riqueza. El hombre natural está tan sumido en los placeres del pecado que ni siquiera mueve un dedo para ayudar a los necesitados, por lo que yo tampoco moveré un dedo para ayudarle a escapar de su juicio, porque el hombre natural está ahora entregado en manos de sus enemigos. Y así será que estas cosas no sobrevivirán a la 70ª semana de Daniel y nunca más volverán a ocurrir de esa manera en mi reino de justicia. Sin embargo, cuando sea quitado el que lo detiene, el mal que está latente en la humanidad debido a las artimañas de la serpiente se desatará y la locura se apoderará de la tierra, ya que los hermanos matarán a sus hermanos y los compatriotas lucharán contra sus compatriotas, y el caos extremo y la guerra se apoderarán de la tierra. Y, sin embargo, este acontecimiento es la destrucción y el juicio de la misteriosa Babilonia, y los sellos están listos para ser desatados, y el jinete cabalgará. Y así, la gran apostasía está ocurriendo tal como se predijo. Porque en el momento de mi aparición, cuando muchos deberían haber estado esperando y purificándose en mi palabra y mi espíritu, y en lugar de completar su salvación en mis amorosos brazos, abandonaron a su Señor, incluso a Cristo Jesús, en favor de Barrabás, a quien han entregado sus corazones. Y al igual que Poncio Pilato, que estaba decidido a liberarme de sus mentiras y acusaciones fariseas sin fundamento, ofreció al pueblo de la tierra una elección. Y así les dijo Pilato, cuando se reunieron: ¿queréis que os suelte a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y esto fue así porque Esaú ejerció su mala influencia sobre el pueblo para que aceptaran a un asesino en lugar de a aquel que fue enviado para su salvación, y Jesús el Nazareno. Y, sin embargo, ¿de qué otra manera se podía cumplir la pena de la ley de Moisés sino con mi sacrificio en amarga agonía como Cordero de Dios, incluso cuando me ofrecí por los pecados del mundo como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Aún así, en su presencia, Yahvé sabía perfectamente que Israel rechazaría a su verdadero Mesías, por lo que utilizó el odio y los celos del caído contra ellos, pues si hubieran conocido el gran misterio de Dios, nunca habrían crucificado a vuestro eterno Señor de la gloria. Sin embargo, así es, que Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, y él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y así Abraham hizo sus ofrendas como se requería para honrar a Yahvé, y así Melquisedec es una orden de fe que era una sombra de lo que estaba por venir. Porque como está escrito del fiel Abraham, que vivió por la fe en el Dios Altísimo, y por su ejemplo, los justos vivirán por la fe para siempre.
Y así han sido bendecidos los gentiles e incluidos en las tribus entre el Israel de Dios, y participan plenamente de las promesas hechas a los padres, porque han sido adoptados por Yahvé mismo, incluso por mi mano poderosa, así que lo que Dios ha purificado, no lo llames como uno impuro, oh Israel. Sin embargo, así es que mi día ha llegado. Y no compartiré mi gloria con otro, y Dios ha enviado un fuerte engaño para que crean en una mentira. Porque los que siguen a Barrabás lo hacen por sus deseos, porque se imaginan a sí mismos como parte de su prometida edad de oro que en realidad no está destinada para ellos, aunque él miente. Porque la edad de oro que promete se basa en la edad de oro de los caídos en los días de Noé, cuando los caídos dominaban la tierra con injusticia. Por lo tanto, cuando Barrabás habla de una edad de oro, habla verdaderamente de la intención de sus corazones, excepto que buscan la destrucción total de Adán para que sus abominaciones y cizañas puedan apoderarse del jardín de Dios para siempre. Y así es, ahora comprendes por qué ninguna carne se salvaría si Yahweh no hubiera acortado los días. Y, sin embargo, no tendrán ninguna edad de oro porque yo soy la simiente prometida de la mujer que aplastará por completo la cabeza de la serpiente para siempre y aplastaré por completo la totalidad de su reino y ellos no se mantendrán en pie. Así que, en lugar de su codiciada edad de oro, tendrán un juicio severo y su reino será destruido por completo ante sus ojos para no volver a levantarse jamás, y los sellos se romperán, y las trompetas sonarán, y mi remanente será escondido, y entonces se derramarán las copas con toda la ira de Dios, y ellos estarán en gran tormento y agonía, incluso cuando vean que su derrota se acerca por completo. Por lo tanto, aquellos que siguen neciamente a Barrabás, incluso cuando él inge neciamente que ha sido enviado por Yahweh, sabiendo muy bien que en realidad es del dragón, y que ha sido elegido para gobernar la tierra e incluso el mundo con la bestia del mar. Sin embargo, así es, muchos de los que han caído en los brazos de este impostor y han abandonado a Cristo Jesús serán ahora entregados en sus manos cuando los fieles sean llevados. Y hay quienes me acusarían de abandonar mi iglesia, cuando en realidad son aquellos que no están en Cristo, que nunca llegan a la salvación plena, los que me han abandonado al unirse a Barrabás. Y yo les advertí que debían permanecer en la vid, porque sin mí no pueden hacer nada. Aunque muchos perecerán cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero y perecerán de la tierra cuando llegue su juicio, y de repente sus esperanzas se desvanecerán en un instante. Porque no tenían esperanzas de justicia. Porque no tenían esperanzas de justificación. Porque no tenían esperanzas de santificación. Porque perdieron toda esperanza de que su Señor regresara por ellos, tal como lo prometí en mi Nuevo Testamento, y todas las promesas de Yahweh y Yeshua HaMashiach se cumplirán para siempre y por toda la eternidad. Porque mi era de gracia y misericordia ha llegado a su fin, aunque la gracia y la misericordia están conmigo para siempre, y como está escrito, así se hará, que tanto Yahweh como Yeshua HaMashiach tendrán misericordia de aquellos a quienes tendremos misericordia, porque ¿quién puede oponerse al trono de Yahweh, ya que Él es el Dios Altísimo y no hay nadie como Él? Así que comprendan que la ira está preparada y a punto de ser desatada sobre la tierra, tal como lo han anunciado y predicho mis dolores de parto, y ese día ha llegado. Y así anuncio mi aparición, y sucederá tal como está escrito en las Escrituras, y mi novia estará unida para siempre en alianza con su novio, y todos los que sean llevados a los cielos en el momento de mi aparición, ya sean vivos o muertos, serán recreados para siempre en la novedad eterna de la vida. Y todos aquellos que se han comprometido verdaderamente con las buenas palabras y los discursos justos de Barrabás se apartarán de mi reunión, como hojas que se han marchitado en el pecado. Y, sin embargo, muchos de los que se apartan vendrán a mí a través de grandes pruebas y tribulaciones, y muchos de ellos invocarán mi nombre hasta el final, y una multitud de multitudes saldrán de la 70ª semana de Daniel a la vida eterna, aunque la mayoría tomará la marca de la bestia y caerá en las llamas eternamente. Por lo tanto, yo, Cristo Jesús, vuestro Señor resucitado y ascendido, ordeno a mis fieles que salgan completamente de entre ellos y se separen totalmente de ellos. Preparaos, amados míos. No participéis en sus protestas, evitad sus multitudes y, a toda costa, evitad el mal que se está reuniendo bajo un falso espíritu de paz, porque su ataque está sin duda a punto. Comprendan, amados míos, que caerían en su trampa si se unieran a ellos de esa manera. Mis amados, es hora de abandonar las preocupaciones de este mundo, porque vuestras vidas están escondidas en mí, Cristo Jesús, y están a punto de ser reveladas por completo para que conozcáis así como también sois conocidos. Así que comprendan el engaño que se cierne sobre ustedes, mis amados, y escóndanse y esperen mi aparición, porque está cerca. Comprenda su engaño, que el cordero con 2 cuernos fingirá su propia herida en la cabeza y parecerá resucitar de entre los muertos y sanado de su herida en la cabeza, pero todo lo que ofrece como confirmación de sus falsas afirmaciones de que él es su Mesías son señales y prodigios mentirosos, y ni Yahweh, el gran yo soy, ni yo, Yeshua HaMashiach hemos enviado a este engañador, aunque se le permite venir en su momento señalado para que pueda gobernar con la bestia del mar y con el dragón como su cabeza, pues así les ha sido dado cumplir el plan eterno de redención de Yahweh para Adán.
Por eso os digo, amados míos, que esperéis pacientemente por mí y no creáis sus mentiras, porque no hay nadie ni nada que pueda impedir mi aparición ante los fieles de mi iglesia, aunque ellos tratarán de ocultar este acontecimiento con una falsa invasión alienígena y una guerra mundial que eclipsará todas las guerras que hayan existido antes en la Tierra. Sin embargo, su guerra palidecerá en comparación con la batalla de ese gran día en que serán completamente aniquilados cuando yo venga a la tierra con las huestes del cielo, porque en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Yo, Yeshua HaMashiach, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, que es mi fiel mensajero, y soy yo, Yeshua HaMashiach, quien verifica este testimonio dado en el Evangelio eterno que ha sido revelado en su momento. Yo soy quien ahora se volverá hacia Israel para redimirlo de la tierra como su pariente redentor, y te llamo, oh Israel, porque es hora de aceptar a tu verdadero Mesías, porque de la misma manera que este engañador traicionará y destruirá la misteriosa Babilonia, de la misma manera traicionará al pueblo de la tierra en su abominación desoladora que sin duda se acerca. Así que comprendan que se arrastrarán a sus búnkeres para esconderse en las rocas de la tierra y muchos perecerán allí. Y así pregunto, ¿dónde puede esconderse alguien para escapar de mi mirada eterna, o quién puede escapar de la vista de Yahweh? Porque todo es visto y conocido, y todo lo que sucede en la tierra se permite que suceda, ya sea en juicio o para la salvación de aquellos que invocarán mi nombre hasta el final o para aquellos que me aceptan como su Mesías, y todos los que cometen el mal serán recompensados plenamente. Y yo soy aquel que aparecerá de repente en los cielos con gran gloria y ellos sabrán y muchos comprenderán que se han perdido este único acontecimiento del que estaban tan seguros de formar parte, pero se les niega debido a sus vidas pecaminosas, porque el pecado nunca entrará en los cielos ni se presentará ante mi presencia. Mirad. Los tiempos han llegado y ahora me moveré para reunir a los fieles. Mirad. Observad. Escuchad. ¿Estáis preparados, amados míos? El día está sobre vosotros. Oh, Israel. ¿Qué cordero elegirás? 13 de noviembre de 2024. Escuchad las palabras de Yahweh, el gran yo soy, y corred al sonido de mis palabras para que recibáis sabiduría y para que el sabio entre vosotros se vuelva aún más sabio. Mirad. Vengo a hablaros de las cosas que están por venir para que conozcáis la certeza de mis palabras y alcancéis la salvación plena en Yeshua HaMashiach, que es verdaderamente vuestro verdadero Mesías, Rey, Señor y sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, os ordeno que le escuchéis con todo vuestro ser y que circuncidéis vuestros corazones en obediencia. Porque es Yeshua HaMashiach, incluso Jesús el Cristo en lengua inglesa, quien es dado no solo para la salvación de Israel, sino incluso para la salvación de toda la raza de Adán, porque todos los que invocan el nombre del Señor hasta el final serán salvos, ya sean israelitas o de las naciones, y Yeshua HaMashiach salvará a un remanente de Israel, incluso de la raza de Adán, que continuará en el reino milenario. Y así es, que yo proporcioné lo que era imposible para la raza de Adán proporcionar para su propia salvación, porque la raza de Adán solo podía encontrar la redención completa en la sangre del Cordero. Porque soy yo, Yahweh, el gran yo soy, quien proporcionó tu Pascua perfecta una vez, ahora y para siempre su sacrificio es aceptado, por lo tanto, ya no hay necesidad de sacrificio, oh Israel. Como está escrito en Hebreos, así os digo ahora, si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una novilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas, para servir al Dios vivo. Por eso te aconsejo, oh Israel, que aceptes mi sacrificio, porque ya no queda más sacrificio por el pecado. Entended, pues, Israel, que ya es imposible que nadie se acerque al Dios eterno de la justicia por medio de Moisés, porque yo he hecho de Yeshua HaMashiach el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Yahweh sino por Yeshua HaMashiach. Y os he mandado que obedezcáis su voz, incluso a través de la Torá, donde la propia voz de Moisés clama hasta el día de hoy como testigo contra vosotros y vuestros caminos ignorantes e infieles, en lugar de obedecer, buscáis ignorantes restablecer un templo hecho por el hombre, ya que os habéis desviado por Esaú. Porque habéis rechazado el templo construido por vuestro Creador, incluso un templo hecho sin manos, incluso el mismo templo hecho por Yahweh mismo para el Israel de Dios, del cual Jesús el Cristo es la piedra angular. Por lo tanto, cesad en vuestras propias obras y descansad en las obras de vuestro verdadero Mesías, y yo os daré el sábado. Así que te lo mando, oh Israel, y yo soy quien dio las mismas palabras pronunciadas por Moisés a tus padres en el Sinaí, palabras cuyas obediencia te mando siempre y para siempre, incluso en tu desobediencia deliberada y obstinada. Y así dijo Moisés para la obediencia de todos, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo, de entre vosotros, de entre tus hermanos, a él escucharás. Mientras que Moisés fue el mediador del primer testamento, grabado por mi dedo en el Sinaí, dado para condenar el pecado en la carne, ese testamento ahora brilla en el rostro de Jesucristo, incluso Yeshua HaMashiach, que es vuestro verdadero Señor y Mesías.
Y, sin embargo, la ley de Moisés es una sombra de las cosas que han de venir, las cuales se cumplen en Cristo Jesús. Yo lo he hecho un espíritu vivificante, y después de la carne, Jesús el Nazareno ya no es conocido. Y como fue cumplido por mi mano poderosa, incluso por el dedo mismo de YHVH, el gran yo soy, grabé mis estatutos en tablas de piedra en el Sinaí, donde le di a Moisés mis estatutos para que Israel pudiera vivir aún delante de mí. Sin embargo, lo que se le dio a Israel en el Sinaí fue más bien la condenación del pecado en la carne, para que Israel tuviera un maestro que lo llevara a su verdadero Mesías, incluso Yeshua HaMashiach, a quien he enviado para tu salvación completa. Y así es, la ley de Moisés es buena, justa, perfecta y santa, y si alguno maldice la ley de Moisés, que sea juzgado con toda la severidad prescrita bajo la maldición y la pena de la ley de Moisés. Y, sin embargo, lo que es bueno, justo, perfecto y santo trajo la muerte a todos los condenados por el pecado en la carne, porque donde no hay ley, el pecado no se imputa, por lo que la ley de Moisés se da para revelar y condenar el pecado en la carne. Y, sin embargo, es por el espíritu de la ley y no por la letra que la humanidad encuentra misericordia en mi amor por ella, porque la letra de la ley trae severidad. ¿No habéis leído que prefiero la misericordia al sacrificio? Así que, en mi amor por los hijos de Israel, a quienes pretendo salvar si sois obedientes a Yeshua HaMashiach, prescribí el sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y así, por la mano vigilante de Moisés, mi pueblo ha sido guardado hasta Cristo, aunque muchos de vosotros os habéis vuelto hacia dioses falsos y amáis vuestros cubos negros, cosas que son totalmente detestables a mis ojos. Oh Israel, por lo tanto, marchaos inmediatamente. Comprended, pues, mi ira contra vosotros, oh Israel, porque yo soy YHVH, el gran yo soy, incluso aquel que es el Dios todopoderoso y eterno de la justicia, que no desfallece y para cuya mano poderosa no hay nada demasiado difícil de lograr. Y soy yo, el Sadai, el Dios todopoderoso, quien creó la creación con mi sabiduría eterna y, por el poder de mi espíritu, todas las cosas se mantienen unidas en obediencia a mi voz. Yo soy vuestro Elohim, de quienes 10.000 veces 10.000 rodean mi trono, incluso una poderosa hueste angelical de espíritus ministradores, cuyos ministros son una llama de fuego que sobresalen en sabiduría y son brillantes y perfectamente creados, tal como yo los he creado en mi amor por ellos. Y en su amor por mí, son perfectamente obedientes a mi voluntad eterna y he dado a Yeshua HaMashiach el dominio sobre todos ellos. Sin embargo, yo, YHVH, el gran yo soy, incluso aquel que está rodeado por una innumerable hueste angelical, no necesita consejero en mí. Sabiduría eterna y, en mi creación, soy soberano y hago todas las cosas según el consejo de mi propia voluntad, y entre los más grandes sabios de toda la eternidad no hay ninguno más sabio que el gran yo soy. Así que, escuchad mi voz y callad vuestras lenguas si decidís aceptar la vida eterna en lugar de las llamas insaciables del castigo, oh Israel, porque esa es la elección que todo hombre debe hacer. Y en mi sabiduría eterna envié a Jesús el Nazareno a Israel, incluso cuando Judea estaba gobernada por Poncio Pilato, incluso cuando los principales sacerdotes y el Sanedrín lo acusaron injustamente y por manos malvadas fue sacrificado y crucificado el Cordero de Dios, para que el cuerpo del pecado que ata a Adán pueda ser destruido en todos aquellos que viven obedientemente por la fe, porque el justo vivirá por la fe. Y yo soy Él, incluso el Sadai, el Dios Todopoderoso, que ha puesto todas las cosas en el cielo y en la tierra en las poderosas manos de Cristo Jesús, incluso Yeshua HaMashiach, y Él es el león de la tribu de Judá, a quien yo soy enviando para juzgar y hacer la guerra y para la salvación de los fieles y obedientes. Por lo tanto, escuchad mis palabras en obediencia a vuestro verdadero Mesías, porque no hay otro. Así que comprendan mi ira contra ustedes, oh Israel, por su ceguera parcial que heredaron de sus padres de corazón duro, cuya voz talmúdica veneran más que a su Elohim. Sí, ustedes tienen en mayor estima las tradiciones de sus supuestos sabios y hombres sabios que las palabras del gran yo soy, que es el creador eterno y perpetuo de todo lo que ha sido creado. Porque por YHVH fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos o dominios, o principados, o potestades. Todas las cosas fueron creadas por mí y para mí, YYO soy antes que todas las cosas, y en YHVH todas las cosas consisten. Sin embargo, creéis que sois mis consejeros y os llamáis neciamente mi pueblo elegido, mientras rechazáis mis palabras con desobediencia infiel, oh Israel, te has apartado hacia los ídolos mudos del corazón y las falsas palabras de Esaú, cuyo consejo prefieres al del Dios eterno de la justicia, incluso a tu Elohim. Y tropezáis en una ceguera parcial porque en Moisés vuestros corazones están velados. Sin embargo, cuando vuestro corazón se vuelva hacia vuestro verdadero Mesías, el velo será quitado y, en lugar de la ceguera parcial, veréis. ¿Quiénes sois vosotros, oh Israel, para nombraros consejeros de Yahweh? Sin embargo, en lugar de las palabras de Yahweh dadas en la cara de Yeshua HaMashiach, habéis creído las mentiras transmitidas en las tradiciones de vuestros ancianos que estaban esclavizados a Esaú, por cuyos escritos os habéis atado a Esaú de la misma manera y estáis encadenados a Esaú.
Y escribí claramente para que Moisés se lo diera a vuestros padres en el Sinaí, todo lo que os mando, observadlo y hacedlo, no añadáis nada ni quitéis nada, y de nuevo lo hice escribir en la sabiduría de Salomón, cuya sabiduría permanece eternamente, toda palabra de Elohim es pura, él es un escudo para los que confían en él. No añadáis nada a sus palabras, no sea que él os reprenda y seáis hallados mentirosos. Oh Israel, que inclinéis vuestros corazones en obediencia a las palabras dadas para vuestra salvación y alegría eterna, si una vez más obedecéis las palabras de vuestro Creador. Y yo soy el que os restaurará y os llevará al redil eterno que está bajo la poderosa mano de mi pastor principal, a quien he dado todas las cosas. Incluso Yeshua Amasiach, que pastorea al verdadero Israel de Dios perfectamente en su amor obediente a mi voz, es un ejemplo que vosotros despreciáis. Porque Yeshua Amasiach es el único hombre que ha obedecido perfectamente la voluntad de YHWH, el gran yo soy en quien siempre me complazco, por lo que le he convertido en un espíritu vivificante, así que escuchad a aquel a quien he enviado por vosotros, porque no hay otro. Y habéis endurecido vuestros corazones tanto como la piedra angular cautiva por la sinagoga de Satanás, porque habéis rechazado las palabras de mi consejo dadas en la cara de Cristo Jesús, a quien rechazáis por ignorancia, rechazando así vuestra única esperanza de restauración y salvación eterna y para siempre. Y así permanecéis ciegos, desnudos y avergonzados en vuestro pecado, pensando por ignorancia que os habéis convertido en consejeros de YHWH, el gran yo soy. Por eso os hago comprender, en vuestra ceguera parcial, que habéis tropezado con mi piedra angular, que vuestros constructores rechazaron, incluso mi roca de tropiezo. Porque Yeshua Amasiach es la piedra angular, incluso la verdadera piedra fundamental, incluso Jesús el Nazareno, a quien rechazáis en desobediencia deliberada, aunque yo os elegí para mí como pueblo peculiar y mi corazón se rompe. Escucha, escucha, oh Israel, y comprende que yo soy el que graba mi ley eterna, incluso una expresión de mi voluntad eterna en mi plan eterno de redención que hice según el consejo de mi propia voluntad eterna y perfecta en tablas de piedra para la obediencia de Israel en el Sinaí. Por lo tanto, yo soy el que escribirá mi ley en las tablas carnosas de vuestros corazones porque, en mi amor por vosotros, solo la más mínima parte de mi poder es capaz de grabar mi ley en vuestras tablas de piedra, y con mi gracia y misericordia expresadas en el rostro de Yeshua Amasiach, aún romperé vuestras tablas de piedra en la arcilla del alfarero para que podáis ser recreados eternamente en justicia y verdadera santidad, tal como juré en mis pactos con vuestros padres que haría. Por lo tanto, oh Israel, te ordeno que obedezcas la voz de Yeshua Amasiach, porque no hay salvación en ningún otro nombre dado sino en Jesucristo el justo, a quien ignorantes llamáis ídolo de los Goyim porque estáis esclavizados a Esaú. Sin embargo, así está escrito y así ha sucedido, desde Abraham hasta Isaac, cuando Jacob y Esaú nacieron de él, la mano de Jacob sujetó primero el talón de Esaú. Porque Esaú es el fin del mundo, y Jacob es el comienzo del que le sigue. La mano del hombre está entre el talón y la mano. Sin embargo, así es como ahora voy a separar a Esaú de Jacob, porque Esaú es la sinagoga de Satanás, que son la mala hierba que ha infestado la tierra prometida una vez más, e Israel está nuevamente infestado de cananeos. Y como está escrito, así se hará, dice el gran yo soy, porque he aquí que viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como hojarasca, y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros que teméis mi nombre, el Hijo de la Justicia se levantará con sanidad en sus alas, y saldrá y crecerá como terneros del establo. Y mientras Yeshua Amasiach reúne a los fieles en la iglesia, que es su cuerpo y su novia, yo moveré ahora a Yeshua Amasiach para la separación inal entre Esaú y Jacob aún será salvo a pesar de las pruebas de la 70ª semana de Daniel. Por lo tanto, que no haya fornicarios ni personas profanas como Esaú, que por una porción de carne vendió su primogenitura. Porque sabéis, que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló lugar para el arrepentimiento, aunque buscó esa bendición con lágrimas. Y así, la humanidad se encuentra entre la mano de Jacob y el talón de Esaú, a menos que Esaú intente infligir a Jacob una herida mortal en la cabeza, lo cual no permitiré. Y así es que todos los habitantes de la tierra que quedan a merced de Jacob para soportar el fuego del refinador serán o bien de Jacob por medio de Jesús el Nazareno, de quien son los hijos de la herencia, o bien serán rechazados entre Esaú, que vendió su primogenitura por un bocado de pan. Por lo tanto, el hombre natural invocará el nombre de Jesús el Nazareno hasta su fin para poder resucitar en el Israel de Dios, o bien venderá su potencial y su herencia eterna por un bocado de pan dado por la mano de Barrabás, pues Barrabás liderará la sinagoga de Satanás y es el cordero del dragón. Y sin embargo, así se tenderá la trampa en la tierra para atrapar permanentemente a Jacob, y Barrabás traerá un gran engaño con su gobierno y mucho mal hará tanto en la tierra como en el mar. Sin embargo, así será que, mientras los fuegos de la guerra arden y arrasan, Barrabás se levantará incluso afirmando que ha resucitado para cumplir los propósitos de Dios, y afirmará muchas cosas blasfemas y malvadas. Y traerá su rama de olivo y se proclamará a sí mismo como Noé, incluso vivo para salvar al mundo del juicio destinado a los hombres malvados.
Porque la bestia de la tierra, que también es su falso profeta, traerá su solución, ya que es un cordero con 2 cuernos que habla como un dragón. Y su reinado será de naturaleza dual, ya que buscará unir a toda la humanidad bajo el dominio del dragón, casi el mismo diablo de antaño. Porque Barrabás no viene a gobernar solo, aunque afirmará que él mismo es Dios, sino que trae un pacto de división en el que 2 cuernos gobernarán tanto él mar como la tierra, y de los dos, uno es el cuerno pequeño de Daniel. Sin embargo, he prometido que Israel ya no estará dividido y que nunca habrá una solución para sus 2 estados, sino que Yeshua Hamashiach unirá a Israel por completo y eternamente para siempre. Sin embargo, así sucederá, mis amados, así que comprendan lo que aún lograré por medio de Yeshua Hamashiach. Tomaré a los hijos de Israel de entre los paganos, donde quiera que hayan ido, y los reuniré por todos lados, y los traeré a su propia tierra. Y los haré un solo pueblo en la tierra, sobre los montes de Israel, y un solo rey será rey para todos ellos, y no serán más 2 pueblos, ni serán más divididos en 2 reinos. Tampoco se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los salvaré de todos los lugares donde han pecado y los purificaré, así serán mi pueblo y yo seré su Dios. La otra es la bestia del mar, de la que está escrito, porque no desea a las mujeres, ni tiene en cuenta a ningún Dios, pues se engrandecerá por encima de todos. Os pregunto ahora, ¿acaso un hombre da a luz a un hijo? Sin embargo, su mujer parece una mujer con hijos, aunque no son hijos suyos. Y la bestia del mar se levantará totalmente unida en propósito con la bestia de la tierra, y fingirán ser enemigos que parecen divididos en cuanto a ideales y religión. Pero mienten y fingen, y su padre es ese mismo dragón que ha creado estas 2 bestias malignas para sus fines nefastos, incluso para destruir a Adán y así poder robar la tierra para siempre para sí mismo. Y es imposible que logre sus malvados planes porque la tierra es del Señor y su plenitud, así lo declara YHWH, el gran yo soy. Porque Barrabás trae 2 estados que se unirán bajo el dragón y tendrán una paz falsa, ya que prometen vida eterna, salud y paz si solo aceptas su marca y te unes a ellos, ya que mezclan hierro y arcilla, pero no se unirán el uno al otro. Entended, todos vosotros que consideráis uniros para siempre a los caídos mediante su marca, que os dirán multitud de mentiras diciendo que es una medicina milagrosa que dará vida y salud y que es asombrosamente perfecta en su diseño. Pero todos los que tomen su veneno se alterarán para siempre, incluso una alteración de la que no hay recuperación. Porque blasfemar contra la imagen de YHWH, de la que fue creado Adán, es unirse a los pecados de los caídos que fingen ser dioses y no lo son, y todos los que lo hacen no tienen perdón y no tienen paz, y en ese lago de fuego inextinguible irán para siempre, porque así lo habrán elegido. Sin embargo, cuando los 3 impíos se levanten, también lo harán mis 2 testigos, y profetizarán durante 1260 días vestidos con cilicio y darán muchos testimonios. Vendrán a Israel y darán testimonio del Dios eterno de la justicia y darán poderoso testimonio de Yeshua Hamashiach, incluso de Jesús el Nazareno, sin el cual nadie puede llegar a El Sadai. Sin embargo, los 3 impíos declararán a Jesucristo como un forajido y prohibirán las escrituras sagradas de las que Yeshua es la palabra hecha carne. Sin embargo, el mismo al que buscan prohibir aplastará completamente sus cabezas en una derrota eterna. Por lo tanto, durante los días de su testimonio, si la voluntad de cualquier hombre es hacerles daño, saldrá fuego de sus bocas para devorar a sus enemigos, porque si la voluntad de cualquier hombre es hacerles daño, entonces ellos deben ser dañados de la misma manera, y si la voluntad de cualquier hombre es matarlos, ellos mismos deben ser muertos de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plagas, tantas veces como quieran. Y así serán los días de su testimonio. Y hablarán de muchas cosas y anunciarán el Evangelio eterno, el mismo que ha sido revelado en su tiempo para el cumplimiento de todas las cosas en la presencia de Jesucristo. Y darán su propio testimonio y revelarán muchas cosas durante los días de su testimonio, y todo quedará registrado para siempre. Y al final de sus días serán asesinados y sus cuerpos yacerán en las calles de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado vuestro Señor, y celebrarán mucho e intercambiarán regalos por sus muertes. Y al final de 3 días y medio oirán una voz poderosa, que les dirá, subid aquí, y resucitarán vivos para siempre y serán llevados de nuevo a los cielos, y así terminarán sus testimonios. Así que comprendan el engaño que ha llegado a su puerta, Israel, y comprendan la elección que deben hacer. O aceptas a Barrabás como tu falso Mesías y tomas su marca, uniéndote así a Esaú a liquidar tu derecho de nacimiento por un bocado de pan por toda la eternidad. O humillas tu corazón y te vuelves obediente a la voz de Yahweh, el gran Dios eterno, incluso el gran yo soy, en la cara de Yeshua Hamashiach, que es el mismo que Cristo Jesús, a quien resucité de entre los muertos y ascendí a los cielos, y lo he glorificado en esplendor eterno, y su reinado y su reino no tendrán fin, y ningún hombre podrá acercarse a YHWH por ningún otro nombre que se le haya dado, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, por todos los tiempos y para siempre.
Porque en Cristo todos serán vivificados y formados eternamente como un nuevo hombre para siempre, porque Cristo Jesús es el último Adán. Y harán guerra contra los santos y los vencerán, porque se les ha dado poder para hacerlo. Pero no vencerán a Israel, no, un remanente de Israel será salvo cuando se vuelvan a Yeshua HaMashiach con todo su corazón. Por tanto, escucha mis palabras, oh Israel, para que aún puedas vivir delante de mí, y yo te reuniré a mí bajo la poderosa autoridad de tu verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach. Y está escrito, no obstante, no puede ser que la palabra de Dios no tenga efecto, porque no todos los que son de Israel son Israel, ni todos son hijos porque son descendientes de Abraham, sino que, en Isaac te será llamada tu descendencia. Es decir, los que son hijos según la carne no son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Yo soy YHVH, el gran yo soy, y os llamo Israel para que un remanente fiel venga a Yeshua HaMashiach, a fin de que él os salve de la trampa que Barrabás está preparando en la tierra para la destrucción final de Jacob, una destrucción que yo no permitiré. Yo soy el que envía estas palabras por la voz de uno que clama en el desierto, que fue redimido de los gentiles por Cristo Jesús y apartado para nuestros propósitos eternos, y a Yeshua HaMashiach sirve a YHVH, el gran yo soy, porque ningún hombre puede venir a mí por ningún otro nombre, ni siquiera por mi amado Moisés solo, porque Moisés exige obediencia a Jesús el Nazareno. Yo soy el que quitará la ceguera parcial de Israel, que está cegado al Nuevo Testamento por el velo de Moisés que aún cubre sus corazones en ceguera parcial. Y todo Israel que invoque a Yeshua HaMashiach recuperará la vista y verá plenamente, incluso el rostro de Jesús el Cristo, vuestro Mesías eterno. Yo soy el Dios todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vengo a cumplir todas mis promesas muchas veces, y lo haré por completo mediante las obras eternas de mi amado Hijo, a quien os ordeno vuestra plena lealtad, fe, amor y obediencia, oh Israel, a menos que pretendáis vender vuestra primogenitura, uniéndoos a Esaú por defecto en esas llamas eternas de castigo y recompensa de la justicia. Comprende, oh Israel, que la tierra sabrá que hay un Dios en Jacob y que el Dios de Jacob es para siempre y eternamente Yahvé, incluso el gran yo soy, y es en Cristo Jesús donde se reunirá el Israel de Dios y yo los reuniré a mí mismo tal y como prometí. Ya sea que estén cerca o lejos, ya sean judíos o gentiles, todos serán reunidos en Cristo, los herederos de la vida eterna y los verdaderos hijos de la promesa, porque los hijos de la promesa son los justos que viven por la fe. Y así será, y YHVH lo ha declarado, y todos dirán, sí, amén, amén y amén. Yo soy Elohim de los vivos, YHVH de los ejércitos, vuestro Elohim. Contemplad. El Cordero de Dios. 16 de noviembre de 2024. Escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach e inclinad vuestros oídos al sonido de mis palabras y circuncidad vuestros corazones para recibir a vuestro verdadero Mesías, oh Israel, y comprendan mi discurso para que sean sabios en sus caminos, y para que me permitan redirigir vuestros pasos y alterar vuestro camino desde ese amplio camino de destrucción que seguís, hacia el estrecho camino de la salvación que son mis caminos y del que yo soy. Porque yo soy aquel a quien Yahweh envió para vuestra salvación, y soy la simiente prometida de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, y os llamo a mí, hermanos míos, incluso a mis parientes, de quienes soy pariente redentor. Así que os ordeno que circuncidéis vuestros corazones y ceséis en vuestras discusiones infructuosas para que podáis dar fruto en vuestro verdadero Mesías. Así que escuchad mis instrucciones que os doy para que las obedezcáis y podáis vivir ante Yahweh, el gran yo soy, incluso aceptándome como vuestro Mesías eterno, del cual, en verdad, yo soy. Y así como Yahweh envió la ley de Moisés a vuestros padres, ley que es vuestro maestro destinado a llevaros a Cristo, así también Yahweh me ha enviado como prometió desde antiguo, cuando prometió la salvación a los padres de cuyos hijos me dirijo ahora, incluso a los hijos de Israel a quienes amo con un amor siempre ardiente. Sin embargo, en ignorancia e incredulidad, fui rechazado por vuestros padres y entregado en manos de hombres pecadores para que hicieran con gran crueldad y malicia aquellas cosas que la ley les prohibía hacer, y también para que pudieran parecer justos ante el pueblo de la tierra cuando asesinaron al Cordero de Dios con el consentimiento de vuestro Padre, un crimen que muchos de vosotros aún consentís neciamente. Sin embargo, comprended, Israel, que no fui llevado por la fuerza por mis enemigos y por vuestros enemigos. Comprendan que no fui llevado por la fuerza, ni por astucia, y que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque así lo ha declarado Yahweh, y lo que Yahweh declara nadie puede cambiarlo. En verdad, Israel, yo soy aquel que le dijo a Judas Iscariote cuando fui traicionado por su mano por 30 piezas de plata, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque el precio que debía pagar un propietario de esclavos cuyo esclavo había sido corneado por un buey fue mi vida vendida a manos de aquellos que me traspasaron, entregada incluso por las manos de los principales sacerdotes y el Sanedrín, a quienes me enfrenté por sus caminos malvados e hipócritas. Y así Judas me traicionó y me entregó en manos de Esaú, el mismo que reclamó la tierra prometida una vez más por la fuerza, un derecho que Esaú vendió por un bocado de pan. Y, sin embargo,
permití voluntariamente que mis enemigos me capturaran cuando podría haber escapado fácilmente, y, en verdad, si hubiera rezado a Yahvé, él me habría dado el mando de más de 12 legiones de ángeles, pero ¿de qué otra manera se podrían cumplir las escrituras? Y así se cumplió. Sin embargo, así es, que mis propósitos y mis caminos han sido malinterpretados por mis propios parientes y por los de mi propia nación, a los que amo eternamente con un amor profundo y ardiente que no puede ser apagado ni conquistado, porque yo soy vuestra roca de fundación, sin la cual ningún constructor puede edificar y en la que tropiezan los infieles. Porque fue por mi amor por vosotros, y por todo Adán, que está vencido por los caídos, que me entregué voluntariamente en manos de mis enemigos para redimiros de la maldición de la ley. Y así es mi mandamiento eterno, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida en sacrificio por sus amigos, lo cual hice voluntariamente sabiendo que sin mi obediencia a la voluntad de mi Padre, la humanidad podría ser rechazada para siempre. Y yo soy el Salvador de Adán, incluso él, que ha redimido a la humanidad de su estado caído, si cualquier hombre viene a mí de rodillas y me confiesa como su Señor, y de hecho yo soy vuestro verdadero Mesías, oh Israel. Comprendan, hermanos míos, que no hice ninguna afirmación sobre mí mismo que no hubiera sido escrita por el dedo de Yahvé en tablas de piedra y declarada por boca de sus siervos los profetas para ser registrada para la fe y la obediencia de los herederos, de la promesa, de los cuales ustedes son parte, oh Israel, si no endurecen sus corazones como lo hizo su padre en el desierto. En su provocación contra Yahvé, y en el desierto sus vidas infieles llegaron a su fin en total futilidad, y ellos mismos no heredaron las promesas, sino los hijos de la fe. Y sin embargo, en tu ceguera parcial, crees las mentiras de Esaú de que soy un engañador y, por supuesto, fui rechazado por Esaú porque él busca reclamar una herencia que vendió al menor y no hay camino de arrepentimiento para Esaú, aunque lo buscó con lágrimas. Y tus padres no entendieron mis verdaderos propósitos porque buscaban un líder mundano para derrocar a aquellos a quienes se habían comprometido a someterse, incluso para poder mantener sus posiciones entre el pueblo. Sin embargo, fui enviado para liberar a la humanidad de las manos de los caídos, a quienes Adán se unió tontamente en su desobediencia al mandato de Yahvé, debido a las artimañas de la serpiente que lo engañó a él y a la madre de todos los vivientes cuando pecaron en el Edén al principio. Y aunque muchas naciones han surgido y caído, y muchos imperios han surgido y caído desde los tiempos de mi sacrificio, Israel sigue esclavizado por sus enemigos hasta el día de hoy y sirve a los propósitos de Esaú, que busca su destrucción total. Sí, Israel ha permanecido en esclavitud porque vuestra nación os fue arrebatada como castigo por derramar sangre inocente, incluso por matar voluntaria y maliciosamente al hombre sin pecado enviado por Yahvé para vuestra redención. Incluso a mí, Yeshua HaMashiach, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sometido a la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Y en mi vida sin pecado y mi obediencia, me presenté como el Cordero de Dios en un sacrificio agonizante y brutal cuando me ofrecí como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa misión se ha completado y estoy sentado a la diestra de mi Padre, Yahvé, el gran yo soy. Y he heredado todas las cosas, y en mis poderosas manos se me han entregado todas las cosas en el cielo y en la tierra hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies, pero mi reino no tendrá en jamás. Ese reino en el que vuestro rey reinará se acerca sin duda al final de la tribulación de Jacob, cuando destruiré el reino de los enemigos y traeré un gran juicio y consecuencias sobre los caídos, y serán castigados por sus muchos pecados y su juicio será eterno, sin un momento de descanso. Y algunos de ellos irán al gran lago de fuego y azufre ardiente en mi segunda venida para gobernar la tierra, cuando la bestia y el falso profeta sean arrojados vivos allí. Y los satanases serán atados con esa gran cadena con la que serán atados en tormento y terror absoluto, ya que están atados en horror expectante por lo que les espera en su herencia eterna de castigo para siempre. Incluso una sentencia terrible de la que un satane nunca podrá escapar, donde será atado y arrojado a los fuegos más calientes para siempre al final de su pequeña temporada. Porque yo soy aquel que fue entregado para la salvación de Jacob, la simiente prometida de la mujer en la que Adán creyó con esperanza, y él será resucitado a una nueva vida por toda la eternidad. Porque yo soy aquel que fue enviado para la redención de Adán, y di mi última gota de sangre que fue derramada y empapada por la tierra roja del Calvario, donde pronuncié aquellas palabras eternas, consumado es. Y así es, que yo soy aquel que, en mi amor por Yahvé y mi amor por mi prójimo, se entregó en sacrificio en medio de la agonía, la vergüenza y el tormento, y he vencido al pecado y a la muerte, y se acerca el día en que todo lo malo dejará de existir. Y lo hice de buena gana, incluso voluntariamente, por la gloria que se me había prometido, y lo hice despreciando toda vergüenza que no me correspondía llevar. Sin embargo, en mi amor por ti, cargué con tu vergüenza y tu castigo, incluso cuando me arrancaron la carne de los huesos con sus azotes. Sí, tomé tu vergüenza y tu castigo en el abuso y el odio de los hombres pecadores que fueron movidos por los mismos caídos, mientras me ejecutaban ignorantes en tu lugar, sin comprender en su brutalidad que al matar al Cordero de Dios estaban sellando su propio destino al fuego por toda la eternidad, porque es imposible que la muerte me retenga, ya que nunca he pecado, ni una sola vez, y verdaderamente nunca lo haré.
Sí, Israel, tomé tu lugar en el castigo y el lugar de tus padres, que ignorantes me rechazaron a instancias de Esaú. Sin embargo, ¿de qué otra manera podría ser redimido sino por su traición infiel? Porque para redimir a Adán solo la sangre sin pecado podía cumplir los requisitos de la pena exigida por las leyes eternas y justas de Yahweh, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y puesto que Adán fue creado sin pecado y perfecto el día en que fue creado, también lo fui yo, Yeshua HaMashiach, que es el Cordero de Dios, creado perfecto y sin pecado para la redención completa de la humanidad. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de una novilla, rociando a los que están inmundos, los santifica en cuanto a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas, para servir al Dios viviente. Así que os hago entender que tomé vuestro lugar en la condenación y el castigo, y lo hice voluntariamente y sin coacción, aunque oré en el huerto de Getsemaní para que hubiera otra manera, pero no se hiciera mi voluntad, sino la de Yahvé. Y así, en mi desgracia, fui llevado fuera de las puertas de aquella gran ciudad, Jerusalén, que mata a los profetas, donde fui enviado a los míos, y allí repartieron mis vestiduras echando suertes. Sí, allí, en el Calvario, después de haber soportado horas de castigo interminable del que era inocente, fui crucificado por manos de hombres pecadores, de cuyos pecados no tenía parte ni suerte, ni siquiera en lo más mínimo. Sin embargo, voluntaria y libremente fui atado y clavado por las manos y los pies para colgar en ese tosco madero en tu lugar, incluso un castigo que no me correspondía soportar. Porque cuando se ha dado que un inocente se adorne voluntariamente con vergüenza en un árbol de desprecio, en total desgracia y agonía, para la salvación de sus hermanos injustos, para sufrir en su lugar. Y, sin embargo, en mi amor por ti, hice precisamente eso. Comprended que en cualquier momento podría haberlos detenido pidiéndoselo a mi Padre, y él me habría dado más de 12 legiones de ángeles a mi disposición, y sin embargo, nunca se lo pedí, sino que elegí soportar plena y voluntariamente vuestro castigo, que no me correspondía soportar. Y así, en mi amor, me entregué por vosotros, y lo volvería a hacer, aunque tal cosa no sea necesaria y Yahweh haya aceptado mi sacrificio una vez, por todas y para toda la eternidad, por lo que ya no queda más sacrificio por el pecado. Por lo tanto, Israel, comprende el amor, la paciencia, la gracia y la misericordia que te estoy mostrando en tu actual estado de rebeldía y rechazo de tu verdadero Mesías, y vengo a ti en este último tiempo con mi amor por ti, que sigue siendo eterno e invencible, si tan solo aceptaras a tu verdadero Mesías, porque yo soy aquel que voluntariamente tomó vuestro lugar entre la condenación, el castigo y la ejecución de los pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, y sin embargo yo soy sin pecado para siempre, y siempre hago la voluntad de mi Padre, incluso un ejemplo que vosotros rechazáis en vuestra desobediencia deliberada a Yahvé, y en vuestro rechazo de vuestro verdadero Mesías. ¿Y por qué fui rechazado? Incluso Poncio Pilato, que era prefecto de Judea en aquel momento, estaba decidido a dejarme ir y habló con sinceridad de mis acusadores, incluso de los de Esaú, que acorralaron a vuestros padres para que le gritaran, libera a Barrabás. Incluso cuando gritaban casi al unísono, crucifícalo, en referencia a que Pilato les liberara a su verdadero Mesías ya la sangre inocente que ellos rechazaban. Porque él sabía bien que me habían entregado por envidia. Además, cuando se sentó en el tribunal, su mujer le envió a decir, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en un sueño por su causa, y así fue y así está escrito en las Sagradas Escrituras, si aún encontráis la fe para creer en mi testimonio. Y todo porque vuestros padres deseaban las cosas de esta tierra y amaban sus posiciones entre el pueblo, donde podían vivir de los diezmos y ofrendas del pueblo y presentarse como falsos oráculos santurrones, donde ensayaban la sabiduría de Esaú en los oídos del pueblo, una sabiduría espuria que sus ancianos valoraban mucho más que la voz y la sabiduría de Yahvé, el gran Yo Soy, a quien rechazaron cuando rechazaron y crucificaron a Jesús el Nazareno. Y así es que, en vuestro rechazo hacia mí, incluso hacia Jesús el Nazareno, me volví hacia los gentiles, y ellos escucharon mi voz durante una temporada y muchos que de otra manera no tenían esperanza, ahora han llegado a la salvación en su Señor, incluso una gran multitud que yo resucitaré para presentarla ante Yahvé en la gran reunión de los santos que está a punto de tener lugar. Y muchos de Judea y muchos que estaban dispersos en el extranjero han sido sellados para la salvación completa. Y de tus hermanos, incluso los del reino del norte que están marcados para la salvación eterna, muchos de ellos están ahora sellados para siempre y serán resucitados a una nueva vida. En verdad, todos ellos han dejado un ejemplo de arrepentimiento para que tú lo sigas, si obedeces la voz del único Mesías verdadero que Yahweh enviará jamás, Jesús el Nazareno, tu verdadero Mesías. Porque a causa de sus pecados, las tribus del norte fueron dispersadas entre las naciones, donde han sido preservadas y guardadas para la salvación, incluso por la poderosa mano de Yahweh. Y sin embargo, así está escrito por la mano de mi apóstol Pablo cuando se dirigió a los romanos hace muchos jubileos, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, incluso de los que son llamados según su propósito.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y así, en el Israel de Dios se cumplirá la reunión de las tribus perdidas, y muchos israelitas llegaron a la salvación al confesarme como su Señor, incluso Jesús el Nazareno, durante mi era de gracia y salvación que han alcanzado. Aunque actualmente despreciáis mis obras, incluso mis obras de salvación que he realizado en las naciones por mandato de Yahweh durante mi era de gracia que ahora ha llegado a su fin, comprendan lo que Yahweh ha purificado por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach, no lo llamen común o impuro, y yo, Yeshua HaMashiach, os imploro que sigáis los caminos de vuestros hermanos, ya estén cerca o lejos, que han venido a mí con pleno arrepentimiento, para que yo pueda recibiros en mí y restauraros a Yahweh. Porque el que tiene al Hijo tiene también al Padre, pero el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, y así lo ha declarado Yahweh. Y así es como me vuelvo hacia mi pariente una vez más, incluso mientras me alejo de las naciones en este último tiempo de finalidad, y ahora se producirá una separación definitiva durante la 70ª semana de Daniel, que ha llegado para purificar el mundo en mi fuego refinador, y Esaú será separado de Jacob de forma permanente y para siempre. Porque Esaú vendió su primogenitura, y Yahweh ha aceptado para siempre su elección, para que sea una elección eterna, porque los hijos de la promesa son herederos de las promesas y no los hijos de la carne. Si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos por promesa. Y así es que las promesas de herencia hechas por el mismo Yahweh fueron hechas con fe a aquellos a quienes fueron hechas, porque el justo vivirá por la fe. Y después de que se dieron las promesas fieles, se hicieron los pactos y se dieron las señales de la promesa, y los pactos se convirtieron en testamentos mediante el derramamiento de sangre. Y todos los pactos antiguos y todas las promesas de Yahweh, desde las más pequeñas hasta las más grandes, han sido incluidas en mi nuevo testamento de la promesa, en el que la creación será eamente justa para siempre en la restauración eterna al Padre de las luces, con quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. Y así vengo a mis hermanos con amor y humildad, y vengo a vosotros de buena gana, en mi amor por vosotros, sin desear que ninguno de vosotros perezca en la incredulidad. Y en verdad, un remanente será salvado de Jacob, incluso durante la tribulación de Jacob, que es la 70ª semana de Daniel. Por lo tanto, os imploro, hermanos míos, que escuchéis el sonido de mi voz, porque esta es la última vez y esta es la separación final antes de que se derrame la ira en su totalidad y antes de que yo venga a destruir completamente el reino de los enemigos, porque en justicia vengo como el león de la tribu de Judá y vengo a juzgar y a hacer la guerra. Y todos los que se vuelvan a mí durante este tiempo, oh Israel, incluso todos los que yo ordeno que sean nacidos de los padres de antaño para que escuchen mi voz, y también todos los que invoquen mi poderoso nombre hasta el final desde las naciones, serán salvados y serán salvados en sus propios órdenes. Las naciones recibirán un honor similar al mío cuando me entregué por los pecados de la humanidad y serán martirizadas al invocar mi nombre salvador hasta el final. Y entrarán en la gran gloria eternamente y sus recompensas serán eternas por su postura, y por su obediencia habrán vencido sus caminos infieles y tibios, aunque sea por el fuego. Y en cuanto a Israel, mis hermanos, aún vendré a salvaros y acudiré en vuestra ayuda con mis 144,000, incluso aquellos que se han purificado completamente como mis vencedores en mi sangre expiatoria y redentora en su día de salvación, y serán reunidos conmigo en esa gran reunión que está a punto de ocurrir repentinamente en la tierra. Porque yo guiaré a mis 144,000 para que desciendan al monte Sión, y ellos me seguirán paso a paso mientras guían a mi remanente de Jacob a un lugar seguro en el desierto, donde Yahweh ha preparado un lugar para su seguridad, y serán alimentados y cuidados, y el dragón, la bestia y el falso profeta no los tocarán ni los encontrarán, remanente del cual tú eres parte, oh Israel. Pero Barrabás traerá la abominación de la desolación y muchas cizañas serán limpiadas de la tierra, y yo esconderé a mi remanente lejos de la batalla de ese gran día, incluso el día de mi segunda venida, día que Yahweh ha marcado en eternidades pasadas y que está establecido eternamente en su calendario de salvación, y ese día se acerca sin duda, pues así está escrito y así se hará. Por lo tanto, mis hermanos a quienes amo eternamente y para siempre, sigo respetando el derecho que Dios les ha dado de elegir por sí mismos el camino que seguirán. Por lo tanto, te pregunto, ¿permanecerás en ese amplio camino hacia la destrucción que conduce a las llamas insaciables destinadas a los caídos? ¿O obedecerás la voz de tu verdadero Mesías, aquel que dio hasta la última gota de su sangre sin pecado en medio de un tormento y una agonía absolutos para que pudieras vivir ante tu Dios, Yahweh, el gran yo soy? Sí, Yahweh, que ha derramado muchas lágrimas en su dolor por las ovejas perdidas de la casa de Israel, incluso por todos aquellos que rechazan su voz y mi voz. ¿Os unís a mí mediante vuestra obediencia a vuestro verdadero Mesías? ¿O os unís voluntariamente a Barrabás, a quien Esaú ha enviado para vuestra destrucción?
Así que escucha mis palabras, oh Israel, y comprende la elección que tienes que hacer, y comprende que te estoy atrayendo hacia mí y que enviaré a mis dos poderosos testigos. Y te ordeno que los escuches para que puedas recibir su testimonio, porque ellos darán testimonio de muchas cosas ocultas que han sido ocultadas a los corazones de los hombres, pero que ellos revelarán, y sus testimonios permanecerán eternamente y para siempre. Por lo tanto, escucha la voz del verdadero Cordero de Dios, oh Israel, porque no hay salvación ni redención en ningún otro nombre que haya sido dado, y en verdad, ningún otro nombre será dado para este propósito, excepto Yeshua HaMashiach, que también es Jesús el Nazareno, aunque según la carne ya no soy conocido y soy Cristo Jesús, incluso Él, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Yo soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Yo soy quien ha enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas estas palabras, y yo testifico y certifico que las palabras del Evangelio eterno que han sido reveladas por mi propia mano, y de hecho por Yahweh mismo, son verdaderas y eternas, y mi siervo ha hablado fielmente las palabras que le han sido reveladas en su momento y serán preservadas de mane a través de las calamidades venideras y encontrarán los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes son enviadas. Yo soy vuestro Mesías eterno y perpetuo, que anhela vuestra salvación y redención, Israel, y en verdad estoy preparado para recibir a todos y cada uno de los que respondan al sonido de mi voz, y entraréis en el reino milenario y seréis un pueblo peculiar y viviréis vidas eternas y encontraréis pastos eternos entre el Israel de Dios, y nunca más seréis separados del gobierno justo de vuestro Rey, Señor, sumo sacerdote y griega Mesías, y por siempre más seréis guiados en paz y justicia, y creceréis como terneros en el establo. Yo soy Yeshua HaMashiach y soy aquel que el gran Yo Soy me ha hecho, y soy el Cordero de Dios entregado como vuestra Pascua perfecta y sin pecado para siempre y por todos los tiempos. ¿Qué Cordero elegirás, oh Israel?